Señor, acabamos de decir que sos el principio y el fin de todas las cosas, que vos sos suficiente para nosotros. Al menos así debería serlo, Señor. Nuestra declaración a veces no la podemos sostener con los hechos en los días cotidianos, Señor. Que tu espíritu de adopción, Señor, se arraigue en nuestro corazón en este tiempo. Padre, nos venís diciendo tanto y tanto que sos nuestro papá. Nos venís hablando de tu Hijo Jesús. Nos venís hablando de tu amor, Señor. Y te damos tantas gracias por esto. Nosotros queremos aprender a confiar cada vez más en vos, Señor. Queremos decir en esta mañana que caminamos de tu mano y confiamos en vos. Y también confesar, Señor, nuestro pecado de habernos soltado más de una vez de tus manos. Y de haber perdido la confianza, y de haber tenido confianza en nosotros mismos o en otras cosas. En esta mañana, Rey, yo te ruego en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y en la unción de tu Espíritu Santo, que el espíritu de adopción reine en nuestros corazones. Camino de tu mano, Señor, y confío en ti. Tú eres mi principio, tú eres mi fin, Señor. Camino de tu mano, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Somos tus hijos, Rey. Somos tus hijos. Somos tus hijos, Rey. Y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Hace unos meses atrás leía una situación que había vivido una persona. No sé si alguna vez estuviste en un orfanato. ¿Alguno estuvo en un orfanato alguna vez? Levante la mano. Casi no hay lugar más triste que un orfanato. En un orfanato viven los que no consiguen padre. No los que no tienen padre, porque todos tenemos padre. Son aquellos que no consiguen padre. Yo te pido en esta mañana, viste que el Señor nos vino diciendo, el Señor nos habló muy fuertemente acerca de por dónde tenemos que caminar como iglesia. Y me dijo, dedicate este tiempo a hablar de estas cosas. Empezamos hace 2 semanas por esa oración que yo les dije, esa crisis que me provocó el hecho de no poder ver a algunos hermanos
de nuestra congregación y de otras, porque es casi natural en la iglesia. No poder vivir como herederos de Dios. Y andan como, y se entiende bien este término desde lo telúrico, andan como guachos. ¿Se entiende, no? No como lejos está de mí que sea un insulto esto, ¿no? Andan como guachos. No hay otra palabra mejor. La palabra huérfano no se usa prácticamente. Y entonces el Señor me llevó a esa palabra que compartimos hace 2 domingos atrás, que fue que el problema es que algunos no se dieron cuenta y no nacieron de nuevo. Y el Señor nos llevó ahí a Juan capítulo 3, el encuentro de ese gran hombre Nicodemo, el jefe de los fariseos, un jefe de la sinagoga, un hombre preparado, un hombre de iglesia. Y que le dice a Jesús que qué es lo que pasa, aquí hay otra cosa, evidentemente vos venís de Dios, y Jesús le empieza a decir, vos tenés que nacer del Espíritu. El que no nace del Espíritu no puede hacer, no puede ver y no puede entrar en el reino. Entonces, wow, alguien que va a la iglesia, alguien que conoce a Dios, alguien que enseña palabra de Dios, como era Nicodemo, no había nacido de nuevo. Y yo empecé a pensar, sin individualizar personas, sin individualizar, estar pensando, qué sé yo, será Gladys, será Ariel, será, qué sé yo, Mariano. No, pensando en general, digo, wow, hay gente que no nació de nuevo. Y esto viene con lo que les compartía, que muchas veces compartimos con el pastor Juan algunas situaciones, y siempre en sus labios está el, ¿sabes lo que pasa? Es que no nacieron de nuevo. Creen en Jesucristo como su Salvador, pero no han tenido un nuevo nacimiento. Y es cierto, toda la Biblia nos habla de nacer de nuevo, de morir y nacer de nuevo, de morir y nacer de nuevo, de nacer del Espíritu. Y la semana pasada el Señor nos llevó a través de algunos riesgos de cuando dejamos de mirar a Jesús. Y dejamos de mirar a Jesús, y como el Señor Jesús le dijo en Juan a Nicodemo, le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que Jesús sea levantado, el Hijo sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos llevó a ese pasaje ahí en Números, donde se nos habla muy claramente acerca del hecho de por qué los que eran esclavos, y Dios los quería llevar de la esclavitud a ser sus hijos en medio, porque dejaron de mirar a Dios y se empezaron a quejar y entraron con un espíritu de rebeldía y un espíritu de bronca, que es uno de los riesgos de hoy en día también. Ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de bronca, en realidad nos agarra cuando dejamos de mirar a Jesús. Vos y yo dejamos de mirar a Jesús y la rebeldía y la bronca empieza la queja, y le abrimos la puerta, como sucedió en el jardín del Edén, le abrimos la puerta al enemigo, le abrimos la puerta a las serpientes, y vimos que ahí en el desierto entraron las serpientes venenosas, las serpientes ardientes que empezaron a matar al pueblo de Dios, y Dios le dice a Moisés, cuando ellos se arrepienten, Dios le dice a Moisés, hace una serpiente. Y yo me imagino en la mente de Moisés, ¿viste? Diciendo, ¿cómo hay serpientes y encima tengo que hacer una serpiente? Claro, porque del mismo origen fue como de Adán, ¿sí? Del mismo hombre, Dios tenía que traer salvación. Entonces trajo el segundo Adán, el mejor Adán, trajo a Jesucristo y fue levantado. Y como Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, fue muerto por cada uno de nosotros y fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, hoy nosotros somos hijos. Y cuando vamos en renunciación y en arrepentimiento a Él, vos y yo tenemos vida eterna. Y empezamos a vivir una vida distinta, una vida abundante. Entonces pasamos por el tema de nacer del Espíritu, y yo celebré hace 2 domingos la cantidad de hermanos que dijeron, yo quiero volver a nacer del Espíritu porque voy a morir en el camino. Y porque otros tal vez jamás habían tenido luz al respecto y el Espíritu se los reveló.
Y la semana pasada, todos los que estuvieron y se quedaron y pudieron tomar la palabra, tomamos la decisión de poder fijar nuestros ojos en Cristo y decir, sí Señor, yo cometí el error, cometí el pecado de dejar de mirar a Cristo, y la bronca me llenó el corazón, y la rebeldía me llenó el corazón, y tomé distancia de vos, y culpé a las cosas y a las personas. Ahora te miro a vos y puesto los ojos en Cristo, el que inició y el que perfecciona mi fe, yo puedo andar bien. Yo quiero que hablemos acerca de que somos hijos amados del Padre. Y les decía que había leído esta historia acerca de un hombre que recorría en un orfanato y estaba recorriendo las salas. Y había encontrado una de las salas en las cuales estaban, en todos lados había distintos chicos de distintas edades, y en una de las salas se encuentra con la sala de los bebés. Y a él le llama la atención que no hay movimiento en la sala de los bebés y no hay llanto. Los que han entrado en una nursery, ¿se entiende? Una neo, sí, es muy técnico, una nursery, ¿se entiende? Los que han entrado en una nursery, el lugar donde están los bebés, ustedes saben que hay un coro de una cosa así. ¿Sí? Y los abuelos vieron detrás del vidrio haciéndole así, creyendo que, y a veces se equivocan de hijo o de nieto y esas cosas. Pasa eso, ¿no? Vos sos especialista en eso. Y las enfermas que están ahí en neo le hacen seña que no, que es la que tiene el cordoncito verde acá atado, ¿viste? Y entonces dice que había entrado en una sala del orfanato donde había bebés, y los bebés no emitían sonido, no lloraban. Entonces le pregunta a la encargada de ahí y le dice, ¿por qué no lloran los chicos? Y la señora le dice, no lloran porque estos chicos ya saben que no son escuchados. Y le dijo una frase que es matadora, lloraron tanto que ya no lloran más porque nadie respondió. No tenemos personal, no hay papás. Y leyendo unos pasajes, me trajo esta historia a la cabeza de los niños esos que lloraban y se dieron cuenta que aparentemente nadie les prestó atención. Que dejaron de llamar, dejaron de pedir, dejaron de clamar, dejaron de desesperarse también y se entregaron a la nada porque nadie aparentemente respondió a la atención que ellos necesitaban. Y me trajo a la memoria del Señor una situación que hay hijos de Dios que les agarró un espíritu de huérfanos y han empezado a dejar de hablar con Dios y han dejado de clamar a Dios, han dejado de orar, han dejado de adorar, ya no cantan, ya no llaman, ya no piden, ya no buscan, ya no lloran, ya no, porque les da la impresión de que Dios no contesta. Hay personas que viven como huérfanos, que sienten que no tienen valor, no tienen protección y no tienen amparo de ningún lado. Y esto nos produce orfandad, nos produce inseguridad y nos produce temor. Entonces empezamos a buscar seguridad, valor, identidad en cosas que no son nuestro papá. El huérfano espiritual busca reemplazar el amor del Padre, el amor que él dejó del Padre, el amor que no siente del Padre, el amor que no siente revelado en su corazón, y lo empieza a reemplazar por diversión, y lo empieza a reemplazar por dinero, por trabajo, por placeres, por estudio, por ministerio, por iglesia, y no encuentra satisfacción. Y el huérfano espiritual, el guacho de padre, le interesa más su posición en el laburo, su carrera en el estudio, su puesto en la iglesia, el dinero que gana, antes que la identidad que tiene como hijo de Dios. Y no haya satisfacción ni aún en el éxito de su trabajo, ni aún en el éxito de su estudio, ni aún en la cuenta llena de ceros,
detrás del uno, ¿no? No llena de cero sola. Ni aún en su lugar en la iglesia, ni en su lugar de servicio. Se siente un guacho de Dios porque está buscando el papá en eso. Por eso cuando no tienen dinero se angustian y piensan que perdieron todo. Cuando les va mal con una materia piensan que ¡wow! He perdido todo. Cuando pierden un trabajo piensan que se les sacó el piso y se van a caer a la nada misma. Cuando tienen un problema en el ministerio o no están en el lugar que ellos quieren, creen que todo el mundo y Dios mismo les soltó la mano y se sienten guachos espirituales, huérfanos de Padre, porque han buscado su interés en las cosas que no son Dios, aunque algunas de esas cosas hayan sido de Dios. Viven y creen disfrutar de cosas, pero en realidad no alcanzan a disfrutar del abrazo del Padre. Y es probable que esté describiendo algún momento de mi vida. Es muy probable que esté describiendo algún momento de mi vida. Y es probable que esté describiendo tu actualidad. Y lo interesante no es que esto es porque Dios hoy nos señala con un dedo desde la lejanía, desde el Dios creador, desde el Dios santo, desde el Dios que cantamos, poderoso, invencible. No nos está señalando con un dedo y nos está diciendo, vos me dejaste solo. No, Él está extendiendo su mano y como cantábamos recién, camino de tu mano y confío en ti. Lo único que tenemos que hacer es extender nuestra mano y tomar la mano poderosa de papá que nos ama. Lo único, absolutamente lo único que va a traer paz al alma es oír y saber que somos hijos de Dios. Lo único. Todo lo otro es, como decimos habitualmente, pan para hoy y hambre para dentro de 30 segundos. Es lo único que trae paz al alma. Que vos te sientas su hijo. Yo sé que a lo mejor en tu cabeza en este momento empezó a venir tu imagen de papá, vos como mamá, tu imagen de tu papá, ese no tan bueno, ese tan genial, pero no es eso. Estamos hablando del Tata Dios. Estamos hablando de aquel que nos engendró. Estamos hablando de aquel que nos ama. Miremos lo que le pasa a Jesús, lo que vive Jesús. Ahí en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Jesús no había hecho nada hasta acá. ¿Puedes decirlo conmigo? No había hecho nada. 30 años de silencio. Conocemos su nacimiento, conocemos una situación a los 12 años, ¿se acuerdan? Hace poco la compartimos. Y de los 12 a los 30 años no sabemos nada. Jesús no había hecho públicamente nada, pero Jesús tenía Padre. Dice así esta historia. Palabra de Dios. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, ¿a quién oraba? ¿A quién oraba? El Padre. Dios hecho hombre orando a su Padre. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Y entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo. Quiero que me mires a los ojos. Tú eres mi Hijo amado, en ti estoy complacido. Cuando un hijo ora, no cuando el Hijo de Dios como Jesús. Cuando un hijo ora, se le abre el cielo. Hay papá que escucha.
Cuando un hijo ora, se le manifiesta la vida del Espíritu. Y cuando un hijo ora, el Padre le habla. Siempre le habla. Un hijo que ora es el deseo del corazón del Padre. Y quiero compartirte 2 deseos en esta mañana y un peligro que corremos. 2 deseos de parte de Dios. El primero es que el Padre desea establecer nuestra identidad. A Jesús lo llamarían años después, durante los 3 años de ministerio, lo llamarían de muy distintas maneras. Le dirían el maestro, rabí, ¿te acordás? Le dirían gran maestro, raboní, le decían, que significa gran maestro. Le decían profeta, le decían rey, le dijeron apóstol, enviado de Dios. Le dijeron Mesías, le dijeron Él es el Cristo, le dijeron Señor, le dijeron Salvador. Todos estos títulos están en la palabra de Dios. Pero el fundamento del ministerio de Jesús siempre estuvo basado en lo que el Padre decía y pensaba de Él. Él basó toda su historia en la tierra en lo que el Padre pensaba y decía de Él. No en su jerarquía, no en que era el maestro, no que era el Señor, no que era el enviado de Dios. Él no basó en su función ministerial ni en sus milagros. Él basó su ministerio en que Él era hijo de Dios. Los milagros y señales no lo definían a Él como persona, a Él lo definía su Padre que estaba en el cielo. Ningún milagro lo definió a Él. Por ningún milagro se sintió jactándose. Él le daba la gloria al Padre porque sabía que todo lo que sucediera, lo apedrearan, lo escupieran, le pusieran en una cruz una corona de espinas, lo aplaudieran, dijeran hosana al que viene en el nombre del Señor, todo era por Dios, para Dios y porque el Padre quería eso para Él. En el momento del bautismo no viene el Padre y dice, oh, este es el Salvador. No dice, este es el Señor, este es el Rabí. Le dice, este es mi Hijo amado. Él decide darle delante de todo el mundo el mayor título, Hijo de Dios. Y ha decidido delante de todo el mundo declarar de tu vida y mi vida que vos y yo somos hijos de Dios. No hay título mayor para un ser humano. Vos te crees un buen papá y crees que te define el ser papá, vas a vivir triste como padre. Si vos crees que la función en tu vida es ser madre, y madre hasta el último de tus días, viste que acá en la Argentina está muy esto enseñado, viste, la Santísima Madre, y la madre qué sé yo, y la madre no sé cuánto, honramos a nuestras madres y damos gracias a Dios, pero tiene que ver con la mariolatría, con el hecho de que María, Madre de Dios, vos sabés toda la historia, un día tendríamos que hablar de esto, ¿no? De la adoración de las madres, exactamente por la Virgen María, no por otra cosa. Vos sos una madre, yo doy gracias a Dios por todas las que son madres, pero hay algo más importante que te define, vos sos una hija de Dios. No podés actuar como padre, como madre, como empleado, como hijo. Vos y yo somos hijos de Dios. No hay nombre dado ni título más grande que puedas tener en toda la historia de tu vida, es que seas una hija o un hijo de Dios. Nada te puede definir mejor. De hecho, toda otra cosa es pasajera. Lo que vamos a seguir siendo toda la vida abundante y toda la vida eterna es ser hijos e hijas de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esto, en serio? Somos sus hijos y somos hijos amados. Vos no sos laburante. A vos no te define si tenés un buen laburo o no tenés un buen laburo. A vos te define tu Padre. No te define tu cuenta bancaria. No te define si sos un león laburando como esposo, como esposa. Si sos un guerrero guardando tu familia, no te define eso.
No te define ir a sacar la cara por tus hijos al colegio. No te define eso. No te define tener una buena casa. A mí me define mi Padre que está en el cielo. Soy un hijo de Dios. No me define ser pastor de la iglesia. No me define ser el padre de mis hijos ni el esposo de mi esposa. No me define ser el hijo de mis padres. Mi Padre me ha dado autoridad, criterio y definición. Soy un hijo de Dios. No importa lo que te crees, sos un hijo de Dios. El Espíritu te lo tiene que sellar en el corazón en esta mañana. Lo voy a repetir 37 millones de veces y me gustaría que vos lo dijeras fuerte, orgullosamente, decí, fuerte. Decilo, ponete en pie y gritalo, ¿qué sos? Ponete en pie y gritalo, por favor, hacé una declaración delante del mismo Satanás y los demonios. ¿Qué sos? ¿Qué sos? Decí conmigo, no es importante mi paternidad. No es importante mi trabajo. No me define la iglesia. No me define el dinero. Me define mi Padre que está en el cielo. No lo digas. No digas esto, no lo digas y eso no lo creerás. Porque si ni siquiera lo podés declarar con tus labios, tu corazón estará cerrado en esta mañana y seguirás guacho. ¿Qué sos? Para la gloria del Padre. Mirá lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Creo que lo tenemos ahí, Maxi. Gracias. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. El ser papá, mamá, hijo, empleado, escritor, famoso, ministro del Evangelio, te puede producir miedo. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. De nuevo, ¿qué quiere decir? Que fuiste esclavo, fuiste hijo, ¿y después qué? De nuevo esclavo, de nuevo esclavo. Y decís, ¿cómo puedo ser hijo de Dios? Sí, no es que el Padre te abortó, no es que el Padre te rechazó, te fuiste de la mano de papá. De nuevo nos esclaviza el miedo. No recibimos ese espíritu, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar. Abba, Padre, ¿qué clama mi espíritu? Papá, papito, ¿soy qué? ¿Qué sos? El espíritu mismo. Mira, esto es revelación de Dios. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu. Esto es de espíritu a espíritu, viene el espíritu, choca con tu espíritu y le dice, el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando vos estás bajo otro espíritu, un espíritu de mentira, un espíritu de esclavitud, no te sentís hijo, te sentís papá o mamá y te sentís bien, pan para hoy, hambre para mañana. Te sentís empleado, pan para hoy, hambre para mañana. Vos no tenés un espíritu que te esclavice de nuevo al miedo. Vos y yo tenemos el Espíritu de Dios que clama en nuestro interior. No porque el Padre necesite saber que Él es Padre. Quiero decirte algo, Él sabe que es tu Padre. El que no sabe que sos el Hijo sos vos. A Él no le hace falta escuchar eso desde adentro. Es tu espíritu, es mi espíritu
espíritu el que tiene que escuchar que soy un hijo de Dios. Por eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y porque la declaración de mi lengua profetiza lo que soy y declara lo que soy, es importante que yo me ponga en pie. No es un ejercicio estúpido el que acabamos de hacer, es algo profético y profundo, poder ponerte en pie y decir, soy un hijo de Dios. Porque si no, andarás como empleado. Y el día que andes como empleado y pierdas el laburo, sos nada. Y el día que te sentís, si no, ministro de Dios, servidor de Dios, ¿qué hago? Sirvo al Señor. ¿Qué hago? Soy pastor. ¿Qué hago? Soy ministro en evangelismo. Soy ministro en esto. Soy ministro en aquello. El día que no lo tenés, no tenés identidad y te morís. Mi identidad me la da mi Padre. Mi identidad no me la da la iglesia. Mi identidad no la da mi patrón. Mi identidad no la da el nombre que me pusieron mis padres. Mi identidad me la ha dado Dios en el cielo y es para siempre. Y le doy la gloria al Señor. El Espíritu mismo grita a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermanos, la identidad de un hijo no se la da a lo que hace. La identidad de un hijo no se la da a lo que hace. El valor de un hijo se lo da papá, no las acciones que tiene. Mi valor me lo da Dios, no si predico bien. No si te gusto, no si agrado a mi esposa, no si gano mucho dinero o administro bien o mal el dinero. Mi valor me lo da mi Padre. Jesús pudo hacer la voluntad del Padre porque su identidad estaba basada en lo que el Padre pensaba de él. Y el resto le importaba 3 pepinos. ¿Comía? Sí. ¿Le interesaba administrar el dinero? Sí, si tenía un administrador del dinero. De hecho, hasta le afanaba. Bien, no se preocupaba. Su identidad no se la daban. ¿Lo insultaron? Sí. ¿Se creyó menos? No, porque mi identidad me la da el Padre. ¡Oh, sana al que viene en el nombre del Señor! ¿Se agrandó? No, porque la identidad no se la daba a la gente que lo adoraba. La identidad se la daba al Padre. ¡Genial, Jesús! ¿Cómo nos enseña el Señor? Lo primero que el Padre quiere que vos y yo sepamos es que necesitamos establecer nuestra identidad, hermanos. ¿Podés decir de nuevo fuerte? ¿Podés hacerlo fuerte, por favor? Segundo que te quiero compartir es que el Padre quiere declarar que está satisfecho. Tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Tengo un hijo, lo amo, me cae bien. Me causa placer, complacido. ¿Qué quiere decir complacido? Me causa placer. Le provoco placer al Padre. ¿No se te dibuja una sonrisa en el corazón? En el corazón, porque en las caras están todas así. Me dice, me estás mintiendo. La cara con la que me estás mirando es, me estás mintiendo. No, te estoy leyendo la palabra de Dios. ¿No se te dibuja un... Escúchame. Le das placer al Padre. Gaby, ¿le das placer al Padre? Mírame a los ojos, por favor. ¿Le das placer al Padre? A lo mejor no a tu jefe, o a tu empleado, o a tu vecina, pero le doy placer al Padre. Señor, graba esto en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué le daba placer al Padre Jesús?
Si no había hecho nada. El placer del Padre estaba basado en la relación que tenían, no en los actos. Y el placer que le da al Señor mi vida no está basado en lo que yo hago. Él no me aplaude porque soy pastor. Dice, che, estás grosso esta mañana, qué mensajón te estás dando. No. A Él le causa placer mi relación con Él. Jesús oraba, fue a bautizarse. ¿Por qué se fue a bautizar? Porque obedecía a Dios. ¿Por qué oraba? Porque tenía una relación con Él. Yo me imagino, ¿viste? Irían todos a bautizarse y todos esperando que Juan orara por ellos, ¿viste? ¿Viste cómo hacemos los bautismos? Debe ser de la época de Juan que debe venir eso. Y todos esperando que bautice, que ore el pastor, ¿viste? Y a él no le importaba a Juan. Él dijo, yo necesito ser bautizado. Y se puso a orar y le hablaba al Padre. Y no importaba si Juan estaba lanzando una palabra profética, no, él hablaba con el Padre. Entonces el Padre le dice, este es mi hijo amado, vos sos mi hijo amado, me causa placer. No había hecho milagros, no había enseñado, no se había congregado, no era maestro de escuela bíblica, no iba nunca a la iglesia. No había hecho a ver, mi relación, lárgalo, con Dios le causa placer. ¿Lo podés decir? Ya sé lo que te estás preguntando. Oh. Así que el placer de Dios depende de mi relación con Él. ¿Sí? Esto es así, mira. La estás agarrando, ¿no? Esto es así. Me producís placer en el corazón. Te amo. Más allá de lo que hagas y de lo que pienses, yo te amo igual. Siento, sos como un helado de dulce de leche granizado para mí. Voy a decir el salado, vos sabés que yo lo necesito decir. Sos como un pechito de cerdo. Tenés que saber lo que yo siento por vos. Me causás placer. Vos y tu relación conmigo. Ojo, no todo lo que haces. ¿Ok? ¿Entendido? Pero sos mi hijo y me causa placer mi relación con vos. El espíritu de orfandad se nos va de la mente y del corazón cuando uno escucha la voz de Dios que nos llama hijos y cuando sabemos que nuestra relación con Él le causa placer. Hermano, todos sabemos que Dios nos ama, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Exacto. ¿Pero vos sabías que Dios te disfruta? No sabías, ¿viste? ¿Vos te das cuenta de la importancia de esta palabra? ¿Vos sabías que Dios te disfruta? ¿Vos sabías que Dios disfruta tu relación con Él? ¿Vos te das cuenta que le caes bien a Dios? No hablo de lo que haces, porque, viste, te agarré de nuevo.
Porque estás pensando, pero lo que yo hago, esto, no, estoy hablando de vos, estoy hablando de mí, no estoy hablando de lo que hacemos. Eso que estás pensando a él también le da asco, más que a vos y a mí, porque si no nosotros no lo haríamos. De hecho, él no lo hace. Eso que estás pensando, él no lo hace, no es de Dios. Eso sí le da asco. Yo no le doy asco. ¿Puedo declarar fuerte, no le doy asco a Dios? Dios me disfruta. Bueno, cada vez que nos acostamos, ¿cuántos tuvieron hijos? Levante la mano. ¿Cuántos fueron a la cuna a mirar a su hijo? Mira, no hay cosa más extraña, esto es amor. Hace la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, quincuagésima, creo que hasta las 50 más o menos, ves caca, o sea, en una semana, ¿no? Y decimos, ¡ay, mirá la caquita del bebé! Y nos produce placer, y la miramos. ¿A cuánto les pasó esto? ¿Cuánto lo han hecho? Y lo miraron y le dijeron, mirá el colorcito, mirá, amarillito. Nos reímos de esto, ¿lo hemos hecho o no? ¿Qué hicimos? ¡Lo olimos! Y nos faltó queso solamente. No llega tanto nuestro amor. ¿Por qué? Porque nos causa placer. ¿Vos te das cuenta? Aún el desecho cósmico que sale de un hijo que amamos, agárrate esta, aún el desecho cósmico que sale de un hijo que amamos, a Dios le produce placer el que lo hace, no lo que está haciendo. Yo me acuerdo de la primera vez que vi ahora viste que los pibes se van en 4D. 4D. 1, 2, 3D. La cuarta todavía no la entiendo yo. Pero bueno, se ven en 4D. Pues después vivo estamos en 3D, ¿no? Pero ahí en el vientre estamos en 4D. Medio raro. Perdemos una D en el parto, me parece. Medio raro esto. Ahora lo vemos los hijos, viste que le ves la carita, hoy le ves todo. Yo era de la época que por más que el médico te mostraba la eco, te la llevabas a tu casa y te decía, ¿ves esto? Vos seguías mostrando un punto en tu casa que nunca en tu vida viste a tu hijo ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Nunca lo viste. Pero vos estabas convencido que eso que estaba ahí, esa mancha era tu hijo, porque ahí, y hasta un día después se lo volviste a mostrar a un médico y el médico te sonrió y te dice, no, es el de al lado, ¿viste? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo soy de esa época. Yo amé a mis hijos en esa mancha oscura. Y los miraba así. Primero le metía, Marcela estaba así como yo, ¿viste? Gorda como yo en sus embarazos, ¿viste? Y le metía el dedo así, le hacía así, como haciendo el agujero, ¿viste? Hasta que los dos, ahí le quedó el agujero, dice. Hasta que los dos me contestaban y debían ser piojito así y ya los tipos contestando, ¿viste? Y nos divertíamos de esa manera. Los amé en sombras. ¿Se entiende lo de en sombras, no? La sombra de la ecografía. Cuando salieron los vi antes que la madre. ¿Sí? Los que tuvimos la oportunidad y no sé si la valentía, qué sé yo, la valentía la pusieron ustedes, la fuerza, de estar ahí, los vi antes que Marcela. Y me causaron amor. Y cuando salieron, mis ojos no se quedaron con Marcela, mis ojos fueron a mi hijo. Y miraba así Marcela, que seguía gritando, y vi todas esas cosas que hacen, benditas sean las mujeres por esto, de las placentas y todas esas cosas, ¿viste? Pero mis ojos estaban con mis hijos y allí fueron. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Cuando no soy nada, lloro. La única capacidad que tengo es de hacer caca, pis y pedir por mi madre. Mi papá sigue atento de mí.
Bien, acá viene otra. No, otra. Aun cuando hacemos cosas mal y nos tiene que corregir, porque si no, no sería nuestro Padre. Cuando aún hacemos las cosas mal y nos tiene que corregir, Él siente amor y placer por nosotros. Hebreos capítulo 12 lo dice muy bien. Si como Padre no los corrige, no nos amaría. Entonces, lo raro en nuestras mentes, porque somos humanos y no alcanzamos a entenderlo espiritualmente, es esto. Cuando hago algo mal y Dios me corrige por su palabra, a través de terceros, a través de mi jefe que me da una pateadura y me raja, a través del profesor que me pone un 1, a través del profesor que me pone amonestaciones, a través de la iglesia, a través de la familia, a través de un juez que me hace justicia por medio de un juicio, a través de alguien que me condena. Dios me está corrigiendo, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Dios me está corrigiendo. Entonces yo pienso que Dios no me ama más. Y veo en los demás objetos de destrucción y de condenación de parte de mi Padre. Y no es así. Me corrige y me ama igual. Entonces, como yo entiendo la corrección y la disciplina de Dios, no miro a Maxi, que es mi jefe, y me echa con odio y con bronca. Entiendo que es Dios corrigiéndome y Dios aún a través de Maxi me está amando. ¿Se comprende esto? Dios me ama y le causo placer. Esto no es para los ángeles, ni para los arcángeles, ni para los árboles. Los árboles no le dan placer a Dios. Vos y yo le damos placer a Dios. Decilo de nuevo, le doy mucho placer a Dios. Aunque me porte mal. Siempre. Y peor, otras veces. Ya se fue apagando la voz. Porque no crees esto. No lo crees. Y te quiero ayudar que lo creas. ¿Sabes por qué no lo crees? Porque es imprescindible haber nacido de nuevo. Y a lo mejor todavía no naciste o estás dando los primeros pasos. Vuelvo al mensaje de hace un par de semanas atrás. Un nacido del Espíritu tiene su identidad amarrada al corazón del Padre. Siempre. Hermanos, si buscamos paternidad en otras cosas, vuelvo, dinero, trabajo, ministerio, iglesia, si buscamos paz, ahí no la vamos a encontrar. Nuestra paz proviene del Padre. Lo otro es la añadidura que Dios nos da. Buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y el resto viene agregado. Todo viene agregado. Hermanos, necesitamos afirmar las palabras de Dios en lo más íntimo de nuestro ser. Y Él tiene para nosotros palabras de paz y tiene para nosotros planes de bienestar. O sea, estar bien. Ahora quiero comentarte acerca de un peligro que tenemos. Y esto lo tenemos siempre. Siempre vamos a ser tentados a perder y olvidar nuestra identidad de hijos. Te digo más, hoy entraste acá sin pensar que sos un hijo de Dios. ¿Quién se levantó esta mañana diciendo, lo primero que pensó, soy un hijo de Dios? Dígame la verdad, Ninguno. Bien. ¿Sabes qué? El Señor me lo grabó en el corazón. Es lo primero que pienso a la mañana. Y la paso bien. Y me hace bien. Ni te pregunto cuántos sintieron que Dios los estaba disfrutando. Porque si no me siento hijo, no puedo sentir que Dios me disfruta. ¿Amén? El diablo siempre te va a querer robar la identidad de hijo. Y te digo más, lo está logrando. Mirá, ¿viste que Jesús es bautizado? Lo leímos recién. ¿Qué dice el Padre? Este es mi hijo amado, me causa placer. Entonces, dice la palabra en Mateo capítulo 4, que es lo siguiente, ¿no? Luego del bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación.
Después de ayunar durante 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. ¿Cuál era la última frase que escuchó Jesús? Tú eres mi hijo amado. ¿Cuál es la primera frase que escucha después? Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que te quiero decir es lo siguiente, mira, si vos sos peligroso en el reino de las tinieblas, el diablo va a mandar algunos demonios para llenarte la cabeza, atormentarte, enfermarte y un montón de cositas. Ahora, si vos tenés clara tu identidad como hijo de Dios, el mismo Satanás se presentará a abortar lo que Dios tiene para tu vida. Si vos sos peligroso para el reino de las tinieblas, el diablo mandará demonios para atormentarte, utilizarte, llenarte la cabeza y un montón de cosas. Ahora, si vos tenés grabada y clavada tu identidad como hijo de Dios, el mismo Satanás va a querer hacerse cargo de vos. El diablo intenta introducir en Jesús el espíritu de orfandad. Entendemos esto del espíritu de orfandad, ¿no? Vos no sos hijo, vos sos guacho. ¿Y cuántos saben que el diablo es muy inteligente? Es tan inteligente que te usa muchas veces. ¿Sabes qué dice? Mira, si sos hijo, demostralo. Demostralo. Hacé. ¿Qué le está diciendo? Poné tu valor en tus capacidades. Poné tu valor en tus dones. Poné tu valor en tus talentos. Poné tu valor en la autoridad que te ha dado Dios. Dale. Canta bien. Dirige bien. Predica bien. Anda a hacer visitas. Ora por la gente. Demostrá por eso que sos hijo de Dios. Anda a laburar. Haz un milagro. Ora por un enfermo. Anda a resucitar muertos. Hacé que las piedras se conviertan en pan. Mostrame que sos hijo de Dios. Eso sigue pasando hoy. ¿Por qué? Porque seguimos de nuevo guachos. ¿Por qué? Porque creo que cuando soy eso, mi Padre que está en el cielo me aplaude con manos y pies, manda a los ángeles a adorarnos a nosotros. Oh, mi hijo, mirá lo que está haciendo. Y no, Él siente placer sin que yo haga un solo milagro. Porque soy su hijo preferido. Siente placer por mí. Quiso llevar a Jesús de lo que era. ¿Qué era Jesús? Hijo amado. Lo quiso llevar a lo que podía hacer. ¿Podía convertir las piedras en panes, Jesús? Sí. Hermanos, cuando no estamos afirmados nosotros como hijos, defendemos un montón de cosas como lugares, lo que somos, lo que tenemos, las cosas que poseemos, las cosas que dependen de nosotros. Nos apoyamos en nuestra reputación, en nuestros talentos, en los dones, en el dinero. Nos apoyamos en un montón de cosas. ¿Sabes por qué? Porque no nos importa ser hijos, nos importan los beneficios que hemos obtenido del Padre. La vuelvo a decir. Cuando nos apoyamos en nuestro trabajo, en nuestros talentos, en nuestra posición ministerial, en nuestro puestito en la feria, en nuestra inteligencia, demostramos que nuestro valor nos la dan los beneficios del Padre y no lo que el Padre dice de nosotros. A mí no me da valor ser pastor ni ser padre. A mí me da valor ser hijo de Dios.
Y ahí te das cuenta, la gente que le resbalan las cosas o no le resbalan, las lastiman humanamente, pero en el espíritu saben que digan lo que digan, a mí no me importa, yo soy un hijo de Dios. Es así. Es así. Hermanos, tenemos que responder ante este intento del diablo, que es humano, carnal y diabólico. Responder de acuerdo a lo que el Padre declara. ¿Qué declara el Padre? Soy un hijo de Dios. Y no de acuerdo a la voz del diablo. Mira lo que le contesta Jesús. No vivimos de pan, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Yo no vivo de esto que puedo comer ahora. Hace 40 días y 40 noches que no como. Sí, puedo hacer pan, pero yo vivo de lo que escuché decir a mi Padre, que yo soy su hijo. No tengo necesidad de hacer de estos piedras panes. Yo tengo la necesidad de saber que soy el hijo amado por Dios, aunque no haga de estas piedras panes. Mira lo que le dice, no solo de pan vive el hombre, yo vivo de lo que sale de la boca de Dios. Es tiempo que vivamos de lo que sale de la boca de Dios. Y en las dificultades como las que estaba teniendo Jesús, porque Jesús tenía hambre de 40 días, hermanos, de hambre y sed. Y estaba siendo tentado por el mismo Satanás en debilidad física. Y en medio de las dificultades que vos y yo podamos tener, hermano, el huérfano depende del pan. Y el Hijo de Dios depende de lo que dice el Padre. El huérfano encuentra siempre valor en lo que hace y el Hijo en lo que su Padre declara. El Hijo sabe que su identidad depende de la relación con el Padre. Vos y yo tenemos que depender de nuestra relación con el Padre. El Hijo responde de acuerdo a lo que declara el Padre, no a lo que tienta el diablo. No responde de acuerdo a las circunstancias, ni al hambre, ni a la necesidad. No responde ni como mamá, ni como papá, ni como empleado, ni como nada. Responde como hijo de Dios. Y por eso en tu laburo tenés que responder como hijo de Dios. Y por eso como mamá y como papá tenés que responder primero como hijo de Dios, no como la cultura te ha dicho. Por eso como estudiante tenés que responder como hijo de Dios, no como la cultura te presiona. Y te para la policía y tenés que responder como ¿qué? Como un ciudadano, respetando y haciendo valer tus derechos, haciéndote el macho y qué sé yo. No, respondo como hijo de Dios, porque soy hijo de Dios en todos lados. Entonces es más fácil, soy mejor padre, soy mejor madre. ¿Por qué? Porque soy un mejor hijo de Dios. Es magnífico eso. Hermanos, solo cuando vivimos esto podemos empezar a ocuparnos de agradar a Dios. Y vos y yo a lo mejor estamos ocupados en agradar a Dios desde hace un montón de tiempo. Y quiero recordarte algo. Nada de lo que hagamos le agrada, le hace a Dios que le agrademos más. Nada de lo que hagamos le provoca a Dios que le agrademos más. Le causó placer igual. Jesús no había hecho nada. Juan capítulo 8, versículo 29 dice, mira cómo tiene clara la identidad de Jesús. Me encanta esto. Esta semana me lo dio el Señor esta palabra. En un momento difícil, Él me lanzó esta palabra y yo dije, Señor, es mía. La dijo Jesús, pero es mía. Juan 8, 29 dice, el que me envió está conmigo. Mira cómo se planta Jesús. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. Ahí me planté. Miércoles, jueves, viernes, situación complicada con un montón de cosas que vivimos en lo familiar y en otro tipo de cosas. Y el Señor me dijo, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y te digo más, vos me escuchaste decirlo 2 o 3 veces en mi vida, yo soy su hijo preferido. Yo siento que me prefiere más que a vos. ¿Sí? ¿Y cuál es tu problema? ¿Sabés lo que tenés que hacer vos? Llegar a pensar lo mismo y que te prefiere a vos más que a mí.
Y yo no me voy a andar peleando con vos. Pero yo te puedo decir algo, yo me siento hijo amado de Dios y que me prefiere. ¿Sí? ¿Sí? Te cuento algo que vivimos esta semana. Marcela fue a visitar a su mamá, volvió de San Juan en el micro. En el micro había estado delirando toda la noche. Cuando la voy a buscar con el auto, volando en fiebre, malestar general, todo, bueno, desastre absoluto y total. Fuimos al mediodía al médico y se tenemos que empezar a tratarla por gripe A. Tiene que ir al hospital para dar el tratamiento de la gripe A. Yo te imaginas que pensé, a las 5 de la mañana ni a palo voy al hospital con Marcela a empezar todo un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Nos sentamos con Marcela, digo, ¿qué hacemos? Compartimos con algunos hermanos que habían preguntado, se habían enterado, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a confiar en el Señor, vamos a orar, vamos a confiar en el Señor, y si mañana el Señor no la sanó, mañana vamos a ver qué hacemos. Se lo compartí a Gladys, se lo compartí a algunos hermanos acá que estábamos eso fue el jueves a la tarde en el comedor y después en el culto, y de paso le miré a Gladys y le digo, che negra, ¿no hay alguna manera de conseguir la medicación? Y lo primero que me dijo, que a mí fue con una cosita así, me dice, mira, estoy de vacaciones. Y me encantó el pero, vos llamame temprano a ver mañana qué hacemos. Ella no se movió hasta el día siguiente porque oramos hasta, si mañana el Señor no la sana, tenemos que empezar a movernos de otra manera. Algo que en el hospital te puede llevar 3 días, a mí desde que hice un llamado telefónico hasta eran las 8 o 9 de la mañana, a la 1 del mediodía me estaban tocando el timbre y me estaban trayendo la medicación a la puerta de casa. Te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque yo soy el hijo preferido de Dios. Y tengo hermanos como ustedes, que se movieron, y como Gladys, que se movió. Pero yo soy el hijo preferido de Dios. ¿Sabes cómo recibió la historia y la orden del médico? Por WhatsApp se la mandé. ¿Sabes cómo completé las planillas? Firmada por el jefe de guardia del hospital, no te voy a decir cuál para que no lo lleves preso, por WhatsApp me la mandó. Y me trajeron a la puerta de casa la medicación. Empezó a tomar la medicación, en menos de 12 horas le había bajado la temperatura a 0, está hecha pomada en cama. De las primeras 30 horas durmió 27, yo doy gracias a Dios porque ahora está normal. Pero eso Dios lo hizo porque somos sus hijos preferidos. Y me hace bien saberlo. Y no porque somos pastores, porque somos sus hijos. Y eso le pasa a cualquiera que se sabe su hijo. ¿Sí? Levanta la voz fuerte. Había predicado la palabra en Claypole, permiso, había predicado la palabra en Claypole, había enfrente de uno de los puestos de guardia una señora que tenía hijos de 2 matrimonios, y el más grande era delincuente y los chiquitos seguían el camino. Entonces un día le hablo a uno de los chiquitos, le voy a conocer al Señor, qué sé yo. Al otro día viene la señora y me dice, Señor, mi hijo está preso. Le digo, bueno, señora, ¿qué hizo? Dice, no, se rescató, a la autoridad le hizo frente, no robó. Bueno, va a salir, le digo. Entonces salió y me dice, Señor, ¿no puedo ir a mi casa a la tarde a orar? Ahora no, le digo, estoy trabajando. Cuando me voy, me dice mi compañero en ese momento, Marcos, no vayas, hay mucho problema con esa gente se ha metido a robar. Digo, mira, el Señor me está pidiendo que vaya, yo voy a ir. Bueno, se entregó el supervisor, me hizo la cruz y de ahí me terminó echando. El día que me echa, me dice, Clack, yo que vos me dedicaría a rescatar chicos de los barrios bajos. Le digo, amén, le digo, pero eso no me da de comer, le digo, ¿me entendés? Y te lo digo de nuevo, las cosas de Dios son mías con el Señor, le digo. Y él me dice, bueno, yo contraté una persona para mi trabajo, no me traté con Dios, no te metas con el Señor porque te va a ir muy mal, le digo. Bueno,
estuve trabajando en esta remisería y ahora viene el testimonio. Y lo digo sin vergüenza, ni tampoco quiero dar lástima, porque no es mi forma. Llegué hasta el martes que empecé a trabajar, no tenía comida, viajé estoy trabajando, gracias a Dios, en Lomas Express, muy bien me fue esta semana. Digo, Señor, me lleva que no tengo plata ni para la SUBE. No tenía más nada, ni para comer, ni plata, ni nada. Hablé con uno de mis hijos, me dice, papá, mirá, ¿está bien? Bueno, llamo el martes, veo una agencia de seguridad que me han recomendado, me dicen, señor, tiene que tener el título secundario. Yo lo tengo acá, no, pero este no está legalizado. Este no está legalizado, no sirve. Bueno, ¿qué hago? Llamo a Lomas Express, venía a trabajar ese mismo martes a la tarde. No tenía más nada, no tenía forma de subsistir. Y hoy estoy en Victoria, con toda la semana trabajado, con mi diezmo dado y un montón de cosas y unos proyectos distintos. Verdaderamente, a mí también el Señor me quiere mucho. A vos te ama, a mí más. Damos gracias a Dios por esto. No es por lo que uno hace, es por lo que uno es. Nosotros seguimos teniendo 2 hijos, ahora son hombres. Uno cumplió 24 y el otro cumple esta semana que viene 29. Son hombres grandes, son muy grandes. Y más allá de lo que hagan ellos, yo los sigo mirando y me siguen causando placer. ¿Sabe de quién lo aprendí eso? No de mi vieja ni de mi viejo. Lo aprendí de papá. Y es lo que me pasa con vos. Más allá de lo que hagas o no hagas, sos mi hermano. No tengo la capacidad de Dios de mirarte de esa manera tampoco, porque yo también a veces he tenido que corregir a mis hijos y ellos en alguna oportunidad también me corrigieron a mí y nos pasa con Marcela. Pero el amor no se negocia y la relación no se negocia. Hermanos, la clave para la vida plena, para la vida abundante, para la vida de Jesús, está en que Dios, por sobre todas las cosas, está con aquellos que se saben sus hijos. Y andan como tales, porque si yo soy hijo, pues vos podés hacer un ejercicio de memoria y decir, bueno, sí, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y andás como hijo del diablo. Si vos andás como hijo del diablo, no te crees que sos hijo de Dios. Yo ando como un hijo de Dios que peca, sencillamente. Pero ando como un hijo de Dios y a veces peco. Pero ando como un hijo de Dios y vivo como un hijo de Dios. Y hago todo lo que le agrada a mi Padre. Pero no le agrado por eso. Le agrado porque soy su hijo. Y porque estoy con Él. Y porque deseo estar con Él. Y porque a mí también me ha empezado a dar placer el estar con Él. Y porque he entendido que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino que el Padre haga en nosotros lo que Él quiere. Esa es la verdadera libertad. No es hacer lo que yo quiero como papá, ni como pastor, ni como tío, sino que mi Padre haga en mí. Entonces, me gustaría que tomaras una decisión. El Espíritu nos habló muy claro esta mañana. Decidí vivir como hijo que le produce placer a papá. Por la relación que tenés con Él.
no porque te portas bien. Haga lo que haga Matías, haga lo que haga Nicolás, no renunciaré jamás a ellos. Y les amaré siempre. No me gustará tal vez sus decisiones, pero van a ser mis hijos, siempre. Mi padre es mejor que yo. Entonces, le voy a pedir a los hermanos que pasen. Vamos a terminar cantando la canción que cantamos antes de dar la palabra. Yo decido vivir como hijo y ser hijo y entender que le causo placer a Dios. Y por el amor ese que Él me tiene y el amor que yo le tengo, decido agradar a mi Padre. Podemos cantar esta canción distinto que como la cantamos al principio. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Nosotros echamos fuera todo espíritu de orfandad en el nombre de Jesús.
En el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, rechazamos todo espíritu de orfandad, todo pensamiento que nos hace pensar que somos hijos guachos, abandonados por su Padre. Señor, nosotros en esta mañana declaramos que somos tus hijos, que no solamente somos tus hijos, sino que somos tus hijos amados, nos amás. Que somos tus hijos, Señor, que te causan placer al corazón, Señor. Hijos que disfrutás, hijos de los cuales disfrutás una sana y preciosa relación, Señor. Que esperás únicamente que extendamos nuestros corazones, nuestras manos, nuestras mentes y aún nuestros cuerpos hacia tu presencia, Señor. Nosotros declaramos en esta mañana que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Que nadie nos robará, Señor, la identidad. Que no estamos basados en nuestras capacidades, dones, talentos, puestos, lugares, títulos, dinero, trabajo ni estudios, Señor. Nuestra base está puesta en Cristo, Señor, y nuestra identidad nos la has dado vos. Papá, te amamos. Papá, te amo. Papá, soy tu hijo. Soy tu hijo. Soy tu hijo, mi rey. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio